Un caso con 200 datos correspondiente a tallas. Generamos los datos de forma aleatoria. $150, que es la talla inferior, y 200 centímetros la talla superior. Hemos generado los 200 datos. Pero hace falta fijarlos para que no varíen, para lo cual presionamos Control C, clic derecho y pegamos solamente los resultados, que vendrían a ser datos que ya no están afectados por una fórmula. Luego procedemos a la creación de los intervalos utilizando la fórmula de Sturges. Para calcular el tamaño de la muestra hay que contar la cantidad total de datos, para lo cual usamos la siguiente función. Efectivamente vemos 200 datos. Luego vamos a calcular el rango. Elegimos el dato máximo menos el dato mínimo. Obviamente el dato máximo, de acuerdo a lo que hemos generado, sería 200 y el dato mínimo 150 centímetros. La diferencia 50. Luego calculamos el número de intervalos usando la fórmula de Sturges. Pero como sabemos, los intervalos no pueden ser un número decimal. Entonces lo redondeamos a un número entero.
con 0 decimales. Entonces 8.66 se ha convertido en 9. Luego vamos a calcular la amplitud. Dividimos L entre K. Nos sale una amplitud de 5.55. Podemos redondearlo también. Redondear con 0 decimales. Vamos a hacer la comprobación. Rango de comprobación sería K por A. Vemos que sale 54. Demostramos la comprobación. Haciendo una comparación. 54 o si L1 es mayor que L, entonces que me diga correcto. Caso contrario, tengo que revisar. En este caso es correcto. Muy bien, si es correcto, entonces podemos continuar y lo que viene es construir el cuadro de distribución de frecuencias. Vamos a poner la variable tallas y aquí vamos a poner los límites, ¿no? En este caso el límite inferior, ¿cuánto sería? El menor dato de todos. ¿Y el menor dato de todos cuánto es? 150. De acuerdo a lo que hemos generado de 150 a 200. El menor dato, 150. Pero si nos damos cuenta aquí en mi rango de comprobación, respecto a mi rango de trabajo, hay 4 de diferencia, para lo cual tengo que distribuirlo 2 en el límite inferior y 2 en el límite superior. Entonces, como mi menor dato es 150, pero a eso tengo que restarle 2, porque aquí me sobran 4 respecto a esto de acá. Esto es 50, esto es 54. ¿Cuánto me sobran? 4. Entonces tengo que repartirle 2 al inicio y 2 al final. Entonces comenzaré desde 148. A 148 hay que sumarle la amplitud, que es 6. Y ponemos el 154 y nuevamente a esto le sumamos la amplitud, pero hay que fijarlo usando el símbolo del dólar. Observamos cuántos intervalos tengo, 9 intervalos. Por lo tanto, voy a arrastrar esto. Hay un pequeño
Faltó esto más. Arrastramos esto hasta completar los 9 intervalos. Y efectivamente es hasta acá. ¿No? Porque nosotros sabemos que el último dato era 200, ¿cierto? Pero como sobraban 4, hemos repartido 2 al inicio, por eso hemos iniciado 2 antes de 150, 148, y tenemos que terminar 2 después. El último dato es 200, 2 después es 202. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 9 intervalos, tal como me lo dice Sturges. Bien, siguiente paso es calcular la marca de clase. Y la marca de clase se calcula utilizando el promedio de estos 2 intervalos. Y luego arrastramos. Siguiente paso, se debe calcular las frecuencias absolutas, que consiste en contar los datos de acuerdo a su rango. Entonces vamos a seleccionar los datos y nos vamos a formato condicional, resaltar celdas entre. Me guío del primer intervalo, sería entre 148 y 154, ¿no? Pero si yo considero hasta 154, aquí voy a volver a considerar el 154, lo estaría contando 2 veces. Por eso es que siempre se cuenta hasta el anterior, o sea, sería de 148 hasta 153. Contamos y observamos que hay 14. Juntamos el 14 y hacemos lo mismo con el resto. Para este caso, por ejemplo, contaremos entre 154 y 159. Entonces, llegando al último conteo, tenemos 16 en el último intervalo. Realizamos la suma y tiene que darnos 200, que equivale al número total de datos. Efectivamente 200, quiere decir que el conteo ha sido correcto. Entonces avanzamos. Bien, estos serían entonces mis frecuencias absolutas. Vamos a calcular las frecuencias relativas, HI. Sería igual 14 entre el total. Pero ese total hay que fijarlo, hay que ponerle el símbolo del dólar entre la letra y el número. Ahora arrastramos, la suma es 1, correcto, quiere decir que está bien. Ahora procedemos con las frecuencias absolutas acumuladas. Frecuencia absoluta acumulada hacia abajo sería igual 14 igual
14 más 27 y luego arrastramos hasta llegar a 200, es decir que es correcto. Y luego la frecuencia absoluta acumulada hacia arriba sería 16 igual 16 más 25 y arrastramos hacia arriba obteniendo 200. Quiere decir que es correcto. Ahora vamos con las frecuencias acumuladas pero relativas. HI. Entonces, el mismo procedimiento pero con esta columna sería igual a la primera frecuencia relativa, esto más 0.135 y luego arrastramos. Si esto es 1, es correcto. Luego tenemos las frecuencias relativas de abajo hacia arriba, sería igual a 0.08. Luego contamos 0.08 más 0.125 y arrastramos hacia arriba. Si acá sale 1, es correcto. Entonces, lo que hacemos aquí es copiar esto, y copiamos esto, pero le adicionamos el porcentaje, porque lo que queremos aquí son las frecuencias porcentuales que son las que realmente me interesan. Bien, igual como este es HI porcentual, cogería los datos de acá, HI mayúscula porcentual, cojo los datos de acá, y HI asterisco porcentual, cojo los datos de acá. Luego selecciono los tres y arrastro, pero los convierto a porcentajes. A ver si sumamos esto, debe darme el 100% efectivamente, tal como se quiere, ¿no? Debe estar en porcentaje. Muy bien, como podemos observar, este dato debe ser 200, este también debe ser 200, este debe ser 1, este también debe ser 1, este debe ser 100%, este 100% y este también 100%. Siempre debe ser así. Los datos que están con otro color siempre deben coincidir, cualquiera que sea la cantidad de datos. Entonces, aquí tenemos nuestro cuadro de distribución de frecuencias, el cual vamos a utilizar para construir los gráficos, para calcular las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, que son los temas que vienen más adelante. Vamos a proceder a realizar un gráfico de histograma de frecuencias, pero aquí en el Excel lo vamos a hacer un gráfico de barras simples para poder observar cuál es la valía de este cuadro de distribución de frecuencias, para lo cual seleccionamos la marca de clase y las frecuencias. Seleccionamos los dos, vamos a insertar una columna, escojo cualquier gráfico, por ejemplo vamos a elegir este de acá, un cilíndrico, pero si yo le voy a poner así de forma directa,
estos números van a salir aquí en la barra azul y estos números van a salir en estas barras rojas. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que estas X sub Y que representan a los intervalos salgan en este eje, en el eje de las X, y que las frecuencias salgan en el eje de las Y. Entonces, para eso realizamos el siguiente procedimiento. Al momento de insertar, lo inserto como un gráfico de dispersión y luego le hago un cambio de tipo de gráfico. Voy a esto de columnas, escojo el que previamente había elegido y ahora sí, efectivamente tenemos un gráfico tal y como nosotros lo queremos. Podemos cambiar el formato, por ejemplo. Vamos a mover ese gráfico. Acá tenemos un conjunto de formatos, ya es de acuerdo al gusto de cada uno, pero lo vamos a mover el gráfico en una nueva hoja y lo vamos a poner barras simples. Aceptar, y efectivamente acá tenemos el gráfico. Si no nos gusta la inclinación que tiene en este giro, lo podemos cambiar los ángulos. La perspectiva le podemos poner 0 grados, ¿verdad? Ya me queda así. Si queremos seguir cambiándole, pues, no queremos que esté inclinado 20 grados, le ponemos 0. Listo. Y ya tenemos mi gráfico. Nuestro gráfico, como podemos observar en la parte inferior, me muestra la marca de clase 151, 157. 151 representa este intervalo, 157 este intervalo, ¿no? Ahí está. Y aquí cada una de las frecuencias. Con clic derecho, agregar etiqueta de datos, y me aparecen las etiquetas de datos en la parte superior de cada una de las barras, ¿no? Ahora, a este gráfico podemos cambiarle de diseño. Acá hay diferentes diseños. Entonces, por ejemplo, puedo elegir esto de acá, por decirlo. Muy bien. Hay que volver a agregar la etiqueta de datos. Formato de etiqueta de datos, formato aquí. Hay que ponerle su título a este gráfico. Entonces, pues, tallas en centímetros de los alumnos. Habíamos elegido acá de 200 alumnos. Podemos ponerlo así. Ese es su título. Acá podemos modificar el título del eje. Si nosotros queremos, podemos hacer justamente esa modificación. En caso contrario, podemos dejar la serie. Podemos poner su serie, ¿ya? Y aquí le agregamos las etiquetas de datos. Y está. Vamos a hacerlo un poquito más grande este de acá, que se noten. Ahí está. Entonces, esto de acá vendrían a ser las tallas y esto de acá vendrían a ser el número de alumnos. Por ejemplo, 14 alumnos tienen en promedio 151 centímetros. 27 alumnos tienen en promedio 157 centímetros. Y así sucesivamente podemos observar esto en nuestro gráfico. Pero, ¿cómo sé a qué parámetros representan estos números? ¿Cómo sé a qué parámetros representan estos números? Por eso es recomendable que se inserte la descripción, una descripción breve acá del eje. En este caso,
Vamos a decir que esto de acá sería el número de alumnos. Este eje sería el número de alumnos. Y este eje sería talla. Talla en centímetros. Entonces, de esa manera, yo al observar estos números, ¿qué es 0, 5, 10, 15? Ah, es el número de alumnos. Y esto de acá, que es la talla en centímetros. De esa manera estoy nominando a cada uno de los ejes. Aparte de eso, estamos poniendo un título que, si queremos hacerlo más descriptivo, podemos cambiarle: talla, centímetros, 200 alumnos de Alas Peruanas, filial Tarapoto, junio 2013. De esta manera, entonces, tenemos un título más descriptivo y más ajustable a cómo debe representarse un gráfico estadístico. Solamente nos faltaría el número, ¿no? Gráfico número 1 sería este. Muy bien, hasta acá llega este tutorial. Gracias.